Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Josué Olivares, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú, actualmente cursando el 7º ciclo de la carrera de Psicología. Y como parte del curso Gestión Humana en las Organizaciones, hoy hablaré acerca de la importancia del reclutamiento y selección del personal dentro de los procesos de gestión del recurso humano y su influencia en las organizaciones. Por lo tanto, y a modo de resumen, conoceremos un poco más sobre los conceptos previamente mencionados. En primer lugar, el proceso inicial de la gestión del recurso humano es el RCI, que vendría a ser el reclutamiento, selección e inducción del personal. De tal manera que el reclutamiento se puede dar de manera interna, externa, la combinación de ambas, o también se conoce el reclutamiento 2.0, que más adelante lo voy a mencionar. En segundo lugar, la selección tiene dos principales etapas, las cuales son el análisis curricular y la entrevista. Sucesivamente se lleva a cabo el proceso de selección, la cual nos permitirá el desarrollo de la cultura organizacional. ¿Pero qué es el reclutamiento? Como sabemos, el reclutamiento es un proceso por el cual la organización trata de detectar un número suficiente de candidatos que cumplan con los requisitos establecidos en el MOF, que es el Manual de Organización y Funciones, y así atraerlos para una posterior selección. Como podemos ver, es importante que dentro de la planeación estratégica se incluya el reclutamiento y selección del personal, porque nos permitirá el descubrimiento de nuevos talentos y así obtendremos un personal apto para la operación, que constituye un punto clave debido a la necesidad de contar con un capital idóneo humano para hacer de esta organización una empresa competitiva. Y como podemos ver, reclutar el personal es un proceso fundamental e importante para resolver la necesidad de fortalecer los equipos de trabajo. Este es un proceso que conlleva ciertas variaciones dentro del contexto en que se presente la promoción. Y como lo mencioné anteriormente, existen diversos tipos de reclutamiento. Entre ellos están el interno. Este tipo de reclutamiento trata de cubrir la necesidad de un puesto de trabajo generando nuevas promociones dentro de una compañía. Es decir, se brinda la oportunidad a un trabajador dentro de la empresa para que emprenda nuevos desafíos en una distinta área o en un cargo que implique mayor dificultad y una cierta responsabilidad. A grosso modo, se cambia, se asciende de área según sea la necesidad. También tenemos el externo. En esta fase es cuando se presenta la necesidad de cubrir un puesto de trabajo específico que solamente debe buscarse fuera de la compañía por varias razones, tales como profesión específica, tareas específicas que solamente las pueda cubrir cierto especialista. Por tal razón, los encargados del área deben ver la mejor opción para reclutar el personal, ya sea tomando ellos mismos la obligación o contratando un especialista externo. Como también podemos ver el reclutamiento mixto, ¿no? En este tipo de reclutamiento toma en cuenta la opción de promover a un trabajador interno como un trabajador nuevo, en este caso. Esta consideración se basa generalmente en donde se miden los talentos versus la remuneración. Y por último tenemos el reclutamiento 2.0, que es un proceso nuevo que recientemente se está tomando en cuenta por el avance tecnológico, ¿no? Y la interacción de los profesionales con las redes sociales. Pero todos estos conceptos nos lleva a descubrir ciertas ventajas y desventajas por cada tipo de reclutamiento. Como por ejemplo en el reclutamiento externo podemos ver que en una de las ventajas existen las nuevas tendencias. Hay nuevas tendencias, hay un valor agregado, ¿no? Porque estamos reclutando nuevos talentos, nuevo personal que nos va a permitir de esa manera mejorar en cierta parte. Pero la desventaja sería que el proceso es más lento, o el personal que está ingresando no se conoce la cultura organizacional, ¿no? Y hay una inequidad salarial, ¿no? Y se pueden llevar malinterpretaciones. En este caso, el reclutamiento interno, ¿no? En sus ventajas podemos ver que ya existe un buen clima laboral, bajo coste económico. Bueno, en este punto, ¿no? Como bien me lo menciona, en este caso va a estimular la competitividad dentro del mismo personal. Y la desventaja sería que existirá una limitación de candidatos, o sea, más que nada vamos a descubrir los talentos dentro de la empresa, pero no vamos a poder obtener nuevos candidatos, valga la redundancia.
en este caso el reclutamiento mixto, que vendría a ser la suma de ambas, ¿no? Una de las ventajas sería salir de la zona de confort, ya no caeríamos en la rutina, en esto de lo mismo que se mencionó anteriormente. Habrá una mayor capacitación, ¿no? Y el crecimiento será profesional. Pero las desventajas es que existirá una nueva vacante abierta internamente y donde van a competir por esa nueva oportunidad. Luego vendría el reclutamiento 2.0. Las ventajas es que nosotros estaríamos utilizando o se estaría llevando a cabo mejor el uso de tecnologías. Y el proceso sería más rápido aún, ¿no? Pero en las desventajas podremos darnos cuenta que solo es accesible a grupos limitados, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos contamos con estos equipos para poder gestionar nuestra postulación en este caso. Una vez que se haya deliberado de manera estratégica el reclutamiento, ¿no? Según la situación que atraviese la empresa, asimismo contemos con una gran participación de candidatos, se continúa con la selección del candidato idóneo para cubrir el puesto. De tal manera que podemos ver que esta se inicia con la postulación del candidato para luego terminar con la selección. Pero, ¿en qué consiste la selección del personal? La selección del personal es un proceso de previsión que procura conjeturar cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata. Es al mismo tiempo una comparación y una selección, ¿no?, entre las cualidades de cada candidato con las exigencias del cargo. Por ende, es importante saber cuáles son estas exigencias del cargo que será ocupado. Entonces, se hace necesario la aplicación de técnicas de selección de personal que veremos más adelante. Por lo tanto, el proceso de selección se basa en determinar, mediante el uso de técnicas adecuadas, poder identificar cuáles entre los postulantes son idóneos por sus aptitudes y cualidades personales para desempeñar las funciones del puesto indicado. En adición, tiene una gran importancia, ya que el no contar con las personas adecuadas significa para la organización pérdidas en costo de tiempo y dinero. En ese sentido, la selección de un personal o de un candidato se define como la elección de un postulante idóneo para cubrir el puesto. Consecuentemente, la selección del personal cumple con su finalidad cuando se coloca en los cargos de la empresa a los candidatos apropiados a sus necesidades y así, a medida que adquieren nuevos conocimientos, puedan ser promovidos a cargos más elevados que exigen mayor conocimientos y habilidades. Por lo tanto, la importancia de la selección de un nuevo personal provee a la empresa personas con calificaciones para su funcionamiento y con ello se obtienen las siguientes ventajas. Personas idóneas exigen mejor capacitación, bueno, en este caso menor capacitación, ¿no? Menor tiempo de adaptación a la organización, según las cualidades y habilidades que nosotros hayamos detectado en la selección o en el análisis de la entrevista. Personas más satisfechas con su trabajo, ¿no? Mayor permanencia en la empresa, se evita mucho la rotación del personal, reduce los costos, aumenta en sí la productividad e impacta en el clima organizacional. Y como lo indiqué anteriormente, el proceso de selección cumple con dos principales etapas. Estos serán de mucho valor para poder elegir de manera eficaz al candidato adecuado. Y para poder entender el primer proceso que vendría a ser el análisis curricular, debemos comprender que un currículum vitae es un documento que contiene información básica sobre los datos del postulante. Asimismo, debería contener información relevante sobre el nivel académico del candidato. Y finalmente, deberíamos detectar la experiencia laboral. El encargado de realizar este análisis debe percatarse de estos tres principales apartados, ¿no? Porque si bien es cierto, un currículum puede contener mayor información, pero estos tres puntos son esenciales para así continuar con un profundo estudio de un CV, apoyándonos de nuestro manual de organización y funciones. Por lo tanto, se debe analizar de manera impecable y prestándole mucha atención. Tenemos dos formas de analizar un currículum, de la manera formal y sobre los aspectos del contenido, ¿no? En donde en primera instancia podemos ver que de manera formal nosotros buscamos más que nada que la presentación general tenga una buena calidad y sobre todo la limpieza, que es muy importante, ¿no? Para que de nuevo nosotros podamos ver que haya coherencia formal de los datos asignados, que haya una correcta expresión de la gramática y buena ortografía. La extensión ideal de este documento debería ser de 2 hojas y esta debería contar con una fotografía del postulante.
En el aspecto del contenido, ¿no? Nosotros buscamos analizar los requerimientos, que haya formación básica, información complementaria, su experiencia, hipótesis sobre la personalidad. Debemos ver si esta persona es adaptable, si en su currículum hay un orden y tiene un sentido común sobre todo. Y en este caso también deberíamos detectar la disponibilidad de los candidatos. Debemos percatarnos sobre la importancia que tiene la cronología. ¿A qué me refiero? A que los espacios vacíos dentro de un currículum deben aclararse. Asimismo, las secuencias o las líneas de carrera son indicadores de coherencia. Nos permitirá también analizar los incrementos o disminuciones de responsabilidades y jerarquías. También podemos ver que pocos renuncian para buscar otro puesto. En este caso vamos a detectar las irregularidades y también verificaremos los indicadores de la experiencia laboral, asimismo los educativos. Este desarrollo se debería ejecutar con mucha atención, ya que permite al especialista obtener mayor información de los postulantes y sería suficientemente benéfico para proseguir con el segundo proceso de la entrevista, cuyos objetivos es esclarecer y corroborar los datos obtenidos dentro de este documento. Cabe resaltar que de realizar una penetrante análisis curricular, podremos ahorrarnos el tiempo en la entrevista. Asimismo, estaríamos más preparados para no caer en la lectura, mientras que se debería aprovechar este apartado para conocer más a fondo a nuestros postulantes y verificar que lo que se muestra en su contenido sea totalmente verídico. La entrevista es una reunión que una persona especialmente cualificada mantiene con alguien que aspira a un puesto de trabajo para conocer personalmente a la persona que opta por el puesto y determinar que posee las características más idóneas para desempeñar la tarea. En adición, la entrevista de trabajo es la fase más definitiva dentro de cualquier proceso del reclutamiento humano. Dentro de estos objetivos, la empresa busca calificar y ampliar la información dada en el currículum. Asimismo, informar al candidato las condiciones del empleo ofertado. Mientras que el postulante debe mostrar que su perfil coincide con lo requerido y probar que está realmente interesado en el puesto de trabajo. La entrevista laboral es la herramienta de selección de personal por excelencia y permite que ambas partes conozcan distintos aspectos de interés en los procesos de selección, ya que ayuda a revisar o verificar información previamente analizada en el CV. Y bueno, como todo entrevistador debe poseer un buen equilibrio mental, guardar la objetividad, ser imparcial, tener empatía, comunicación efectiva, capacidad de valoración, capacidad de análisis y sobre todo, y muy importante, guardar el secreto profesional. Entre estos tipos de entrevista tenemos, en cuanto a la estructuración, la directa o cerrada, donde el entrevistador dirige la conversación a través de preguntas precisas, donde se esperan respuestas concretas. Esta suele ser utilizada cuando se necesita respuestas objetivas. También tenemos la no directa o abierta, que se trata de una entrevista no estructurada, donde el entrevistador hace preguntas muy generales. Tiene la ventaja de suscitar confianza y espontaneidad, y donde se exige que el entrevistador pues sea un experto, porque se pueden olvidar datos importantes. En este caso se utiliza este tipo para obtener información referente al carácter y personalidad del postulante. También tenemos las entrevistas o la estructura de entrevista mixta, que es una mezcla de las dos anteriores. Es la más frecuente. En ella debemos ser concretos y relacionar las respuestas con el puesto por el cual se está optando. En cuanto al número de personas, existen las entrevistas individuales y las colectivas, donde la individual es del entrevistador entrevistado. Las colectivas existen 3 posibilidades: un entrevistador y varios entrevistados, donde se evalúa la capacidad de hablar en público y cómo nos relacionamos con los demás. También está el otro tipo, donde estarían 2 o más entrevistadores al mismo tiempo y un único entrevistado, donde se califica al entrevistado a partir del resultado obtenido de la información de cada uno de ellos. En este caso, como consejo del entrevistado, hay que dirigirse a todos los entrevistadores que estén hablando o no hablando. Y por último estaría la de 2 o más entrevistadores y entrevistados al mismo tiempo, donde se toman en cuenta las mismas características previamente mencionadas. Y finalmente pasaríamos con lo que viene a ser la inducción del personal, donde cada vez más empresas priorizan una rápida y efectiva integración de sus colaboradores. Asimismo, refiere a la presentación formal de los
del nuevo integrante a los demás miembros de la organización. Sin embargo, más que una bienvenida al colaborador, en la parte de la inducción se debería dar a conocer la cultura organizacional. Los beneficios de esta inducción generarán en el empleado una mejor adaptación hacia la empresa. También conocerá de una manera más específica los conocimientos acerca del cargo a ocupar. Asimismo, estará al tanto de los detalles y proyectos en los cuales la empresa estaría trabajando. Y gracias a todos esos datos importantes, podemos concluir que el desarrollo de un buen proceso de reclutamiento y selección de personal nos permitirá en diversos aspectos grandes resultados para las organizaciones. ¿Qué esperas para poner en marcha este increíble proceso y generar un mejor impacto en la organización donde tú perteneces? Muchas gracias.